Hola amigos, bienvenidos a tu canal Química con Sandro. En este video desarrollaremos algunos ejercicios del tema de estado gaseoso. Estos problemas son sacados de la semana número 9 de la Pre-San Marcos. Por favor, no te olvides de darle like, suscribirte y compartir este video para llegar así a más compañeros. Así que, sin más, comencemos. El primer problema que estará apareciendo por aquí es un problema de teoría. Ya nos habla acerca del estado gaseoso y dice: el estado gaseoso es un estado de la materia que se caracteriza por el alto grado de desorden molecular. A eso nosotros lo llamamos como entropía. Para explicar el comportamiento de los gases ideales se estableció la teoría cinético-molecular, que también lo hemos visto en los videos pasados, que por cierto, si no has visto los videos, abajo te dejo el link para que los revises. Con respecto a dicha teoría, señale la proposición incorrecta. Ya te dicen acerca de la proposición incorrecta. La alternativa A dice: las fuerzas de atracción entre las moléculas se consideran nulas. A ver, yo te dije en la teoría cinético-molecular que vimos que justamente las fuerzas tanto de atracción como de repulsión se consideraban nulas. Ya, las fuerzas intermoleculares también le llaman, son nulas. Por lo tanto, la alternativa es correcta. Te piden incorrecta. Los choques entre las moléculas son elásticos. También te dije que un choque elástico era aquel choque en el cual las moléculas no perdían energía. Por lo tanto, la alternativa B también es correcta. La alternativa C dice: el volumen de las moléculas es despreciable comparado al volumen del gas. Claro, es el punto número 1. ¿Te acuerdas de la teoría cinética molecular? Yo te dije que el volumen de las moléculas era despreciable en función a todo el volumen del recipiente que contiene el gas. La alternativa D dice: la presión de un gas se debe a los choques intermoleculares. A ver, un ratito. ¿Cómo se calculaba la presión? Te dije, ¿no?, que ejercía el gas. El gas, tú vas a calcular la presión con los choques, pero que se dan entre las paredes del recipiente, más no entre las mismas moléculas. A esos choques se le llaman choques intermoleculares. No, esos choques no son lo que van a generar la presión, sino la presión la genera los choques, pero entre las paredes del recipiente que contiene al gas. Por lo tanto, esa sería la clave incorrecta, ¿no? ¿La presión de un gas se debe a los choques intermoleculares? No, pues se debe a los choques con las paredes del recipiente. Por lo tanto, la alternativa sería la D. La D. La pregunta número 2 dice: para poder determinar la presión de un gas en un recipiente, un estudiante de físico-química arma un sistema tal como se muestra en la figura. Ahí está, estará apareciendo por aquí. Determine la presión de dicho gas en milímetros de mercurio y en atmósferas. Te piden en 2 unidades, respectivamente. Y te dan los datos. ¿Ya? La altura que aparece ahí es 300 milímetros de mercurio y la presión barométrica te dicen que es 750 milímetros de mercurio. 390 milímetros, perdón, era, ¿no? Y la presión barométrica de 750 milímetros de mercurio. Bien, por acá he dibujado ya más o menos el gráfico que aparece en el problema y vamos a poner los datos, ¿ya? Porque en química recuerda que es necesario poner los datos, ¿ya? Sin datos no haces nada. La altura te hablan que es 390 milímetros. La presión barométrica dice que es 750 milímetros de mercurio. Ahora, te piden la presión del gas, ¿no? ¿Cómo vas a atacar este problema tú? Bien, por física, tú recordarás, ¿no?, en los vasos en forma de U, que la presión en estos dos puntos, ¿cómo tiene que ser? Tienen que ser iguales. Ahora, esta presión que está aquí, que yo le he llamado punto A, es la presión que ejerce ¿quién? Es la presión que ejerce el gas. ¿No ves que aquí está el gas? Entonces, como esta presión A es la presión del gas, es lo que te están pidiendo calcular. Ahora, para el punto B, ¿quién está ejerciendo una presión? En el punto B está ejerciendo la presión barométrica, que es la que está entrando, y la presión producto de esta altura que está aquí. Recuerda que en física la presión se calculaba como densidad de líquido, gravedad por altura, la presión hidrostática, ¿no? Entonces, debido a que hay una altura, como es mercurio el que está acá, mercurio que está aquí, ¿no? Esta altura, va a ejercer una presión.
Por lo tanto, la presión del gas se va a calcular ¿cómo? Como la presión barométrica más la presión que ejerce esa alturita. Ahora, la presión barométrica la tienes. Te dan todos los datos, básicamente. La presión barométrica, 750 milímetros de mercurio. Más la presión que ejerce esta altura, 390, que es la altura, pero como es de mercurio, sería 390 milímetros de mercurio. Ya está. Entonces, la presión del gas, ¿a cuánto equivale? Bueno, sería la suma. Y esa suma es 1140, ¿verdad? Sí, 1140 milímetros de mercurio. Allá, ya hallaste la presión en milímetros de mercurio. Pero ahora te dicen que necesitas hallar la presión del gas, pero en atmósferas también. Y tú recuerdas, en el video número 1 de estado gaseoso, yo te dije que una atmósfera era igual a 760 milímetros de mercurio. Ahora, para transformar 1140, lo único que hay que hacer es un factor de conversión. 1140, ¿no? Por el factor de conversión. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y hacemos esta operación, ¿no? Y nos sale 1,5. ¿Qué cosa? Atmósfera. ¿Sí? 1,5 atmósferas. La clave a este problema es la clave A. ¿Ya? La clave A. En la pregunta 3 nos hablan sobre el proceso de expansión, ¿no? Dice, los procesos de expansión y compresión de los gases son usados en la generación de energía. Si un cierto proceso industrial se tiene gas propano, si en un cierto proceso industrial se tiene gas propano a 27 grados centígrados, contenido en un recipiente que tiene un pistón a 15 centímetros de la base del cilindro, y luego se calienta hasta 127 grados centígrados a presión constante. Muy importante eso. Como se muestra en la figura, determine el incremento de altura en centímetros que experimenta el pistón. Ya, a ver, mira. Aquí te he graficado igual el mismo gráfico que está ahí en el problema, ¿no? Este es el recipiente 1. Luego, al expandir, ¿no? Al levantar, mejor dicho, el pistón, se va a expandir el gas que está aquí y va a tener una temperatura mayor, que va a ser 127 grados centígrados. Ahora, un dato muy importante y quiero que resaltes es que te dicen que el proceso se da a la presión constante. Ahora, eso de presión constante a ti te hace recordar algo. En el primer video de estado gaseoso yo te di las leyes de gases, ¿no? Yo te di ley de gases. Y una de ellas era la famosa ley de Charles. ¿Te acuerdan que había 3? Ley de Boyle-Mariotte, ley de Gay-Lussac y ley de Charles. La ley de Charles justamente trataba de la presión constante. Y si la presión era constante, yo te dije que anulabas la presión de la ecuación Pavito 1 es igual a Pavito 2. Entonces vas a eliminar tú la presión de esa fórmula y te va a quedar simplemente volumen entre temperatura. Entonces aplicamos ya lo que te dijo tu ex. ¿Qué te dijo tu ex? Vete, ¿no? Si aplicamos Vt, entonces Vt1 es igual a Vt2. ¿Ya? Aplicamos porque justamente tenemos temperatura, que es 27, ¿no? Y volumen. Ahora dirás, ¿volumen? ¿Cómo vamos a tener volumen? Claro, lo tenemos porque, mira, si te fijas bien, dicen que este recipiente es un cilindro. Por lo tanto, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro? Área de la base por la altura. Entonces, aplicamos área de la base, te dan de dato que es A, ¿ya? Por la altura, que sería 15. Vamos a dejarlo con 15 centímetros porque al otro lado también lo vamos a comparar con centímetros, entonces se van a cancelar las unidades. Entonces sería área por 15. Este es el volumen, entre la temperatura 1, que es 27 grados centígrados. Pero recuerda que en este tema la temperatura debe estar en tu amigo, ¿sí o no? En tu amigo el Kevin, en kelvins. Entonces sumamos 27 grados centígrados más 273 y lo transformamos a grados kelvins. Entonces sería 27 más 273, eso es 300. Ya está. Y para ese de acá va a ser el mismo, va a ser la misma área, por eso es que pongo A, pero ahora la altura va a ser esta. Pongo X. ¿Estamos?
Y ahora la temperatura va a ser, ya no va a ser 27, pues va a ser 127. Entonces, de nuevo transformamos 127 más 273, eso es 400. 400 kelvins. Muy bien, a ver, se cancela, se va como ya se fue, se van los dos ceros, ¿no? Tercia 1, tercia 5, el área con el área se va y me queda 5 por 4, 20. Entonces, el X es 20 centímetros. Y cuidado, no te emociones, hay clave 20 centímetros, no te emociones, no vayas a marcar 20, porque te piden el incremento de altura. O sea, te piden a ti la diferencia, pues 20 menos 15 es 5. Eso es lo que se ha incrementado, ¿no? Si antes era 15 y ahora es 20, ¿en cuánto se ha incrementado? En 5. Entonces, la clave correcta, ¿no? La clave correcta es 5 centímetros, ¿no? Y esa es la clave C. Bien, muchachos. Para el corto problema, ¿ya? Es un problema de gráfico. Muchos alumnos, muchos chicos se asustan cuando ven este tipo de problemas, pero vas a ver que es súper sencillo. Y si te viene esto en un simulacro o hasta en el mismo examen de admisión, yo sé que vas a estar muy agradecido que te venga este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ahí te dan todos los datos. Simplemente es cuestión de interpretar los datos. Así que vamos a leer. Mira, todo ese párrafo que está ahí en realidad es puro floro, como el que ella te metió. ¿Ya? Es puro floro en realidad. El punto importante del problema es la gráfica y los enunciados, porque el argumento que está ahí es puro floro. Entonces, vamos a leer de frente ya lo que te piden, ¿ya? Dice, al respecto, te hablan de la gráfica, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Mira, el punto 1 te habla, la gráfica representa un proceso isotérmico. A ver, Sandro, ¿cómo yo me doy cuenta que es un proceso isotérmico? Ah, ya, mira, muy fácil. Puedes mirarlo de dos formas. La primera es que aquí hay presión, aquí temperatura, por lo tanto no es un proceso térmico, porque aparece presión y temperatura. Isotérmico, recuerda que era igual temperatura. Y la segunda forma, que ya es más formal, por así decirlo, es que mira, si la presión aumenta, mira, tenemos 4. Aquí la presión es 0. Si la presión es 0, ¿la temperatura cuánto es? Menos 273. Ahora, si la presión es 4, ¿en cuánto aumentó la temperatura? Aumentó a 37 grados centígrados. Ves que la temperatura ha variado, por lo tanto no tiene igual temperatura. No es un proceso isotérmico, ¿no? Entonces, con lo cual, la primera proposición es falsa. ¿Ya? Bien, la segunda proposición dice, cuando la presión es 4 atmósferas, aquí, la temperatura es 310 kelvins. A ver, vamos a ver. Siempre mira las unidades que te dan en la gráfica, ¿ya? Siempre mira esas unidades. Acá es centígrados, y acá es grados Celsius, perdón, y acá es atmósferas. Entonces, te dicen que cuando la presión es 4 atmósferas, la temperatura es 37 kelvins. Entonces tú dices, no, pues es falso, pues como la temperatura es 37. No, pues, perdón, cuando es 4 atmósferas, la temperatura es 310, te dicen, ¿no? Entonces acá tú dices, no, pues es falso, porque la temperatura es 37 grados centígrados. Y no, pues, ¿por qué? Porque está en grados centígrados. Tú tienes que transformarlo a Kelvin. ¿Cuánto le sumas a 37 para que te dé kelvins? 273. O sea, 37 más 273, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es eso? 37 más 273 te da 310 kelvins. Por lo tanto, la proposición 2 es verdadera. Sí, a una presión de 4 atmósferas, la temperatura es de 310 kelvins. Eso es correcto. La proposición 3 te dice, el valor de la presión 2 es 8 atmósferas. A ver, mira, esta tercera proposición vamos a hacer analizando, ¿ya? Quiero que analices conmigo este problema. Esta proposición, mejor dicho, ¿no? Mira, en la ecuación universal de los gases, pavito 1 es igual a pavito 2, ¿cómo son la presión y la temperatura? La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Imagínate que sacas al volumen de esa ecuación, saca el volumen. Te queda presión y temperatura. Presión arriba, temperatura abajo. Entonces, ¿cómo son esas dos magnitudes? Son directamente proporcionales. Y al ser directamente proporcionales, eso significa que si la presión aumenta, la temperatura también va a aumentar. Si la presión aumenta
el doble, la temperatura también va a aumentar el doble. Si la presión se divide entre 2, la temperatura también se va a dividir entre 2. Son directamente proporcionales. Mira aquí. ¿Cuánto es esta temperatura en kelvins? Nos salió 310, ¿sí o no? 310 kelvins. Yo te pregunto, ¿cuánto es 347 grados centígrados, grados Celsius, en kelvins? Bueno, vamos a sumarle, pues, ¿no? 347 más 273, eso es 620 kelvins. Y quiero que te fijes en algo. Mira, 310, 620. ¿No es el doble? ¿No es el doble? 310 por 2, 620, ¿sí o no? Entonces, si la temperatura ha aumentado el doble, la presión hará lo mismo. Es decir, que aumentará en el doble, ¿sí o no? Si este es 4, ¿cuánto será la presión 2? 8. La presión 2 será 8 atmósferas. Con lo que decimos que la proposición 3 es totalmente verdadera. ¿Ya? Simplemente analizando el problema. Para la pregunta 5 nos hablan de un proceso. ¿Ya? Dice que en un proceso se utiliza gas refrigerante, freón 12, CSL2F2, te dan un chamuyo. En realidad nos va a importar los datos. Como te digo siempre, los datos son los que importan en este tema. ¿Ya? Entonces, mira, analizando, dice que se tiene inicialmente un recipiente de 40 litros. Allá, justamente acá te lo he puesto. Entonces, al inicio, el recipiente, este gas, ocupaba un volumen de 40 litros. Vamos a poner por acá. Ya está, seguimos leyendo. A menos 13 grados centígrados. ¿Qué significa menos 13 grados centígrados? Temperatura, pues. Entonces, la temperatura, pero recuerda que tiene que estar en kelvins, o sea, menos 13 más 273, eso es 260 kelvins. Perfecto. Seguimos leyendo. Ejerciendo una presión de una atmósfera. Ah, te dan la presión. Una atmósfera. Y mira, quiero que cranees conmigo. Te dan volumen, temperatura y presión. Y recuerda que yo te dije en el primer video que cuando tienes dos recipientes, al igual que aquí, una sugerencia es que utilices pavito, pavito. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar justamente eso. ¿Ya? Pero para ello necesitamos los datos de aquí. Seguimos leyendo para poder calcular esos datos. Dice, si luego de abrir la válvula, o sea, el recipiente estaba aquí bloqueado, abrimos la válvula y dice que va a empezar un proceso de expansión, ¿ya? A un recipiente de 20 litros. ¿Ya? Ahora mira, aquí muchos chicos se confunden. ¿Por qué? Mira, algunos ponen aquí 20 litros porque dicen, ah, pues el gas pasa a 20 litros. No es eso. Te voy a explicar por qué no va a 20 litros acá. ¿Ya? Mira, ¿sabes por qué? Porque cuando tú abres la válvula, el gas no pasa automáticamente todo el gas. No, sino que va a pasar una cierta cantidad y va a ocupar el volumen que había aquí, es decir, los 20 litros. Entonces, en el recipiente, en todo el recipiente, recuerda que el gas ocupa todo el volumen, ¿ya? De un recipiente. Entonces, al abrir esta válvula, el gas va a ocupar el volumen de ambos recipientes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si acá hay un volumen de 40 y acá hay un volumen de 20, ¿cuánto sería el volumen total que está ocupando ahora el gas? Sería 60, pues. ¿Por qué? Porque no es que pase todo el gas, sino va a pasar una cierta cantidad, va a ocupar este volumen y aparte acá también va a seguir ocupando el volumen. Porque ¿no ves que el gas ocupa todo el volumen del recipiente? Ya, pues. Por eso, entonces sería 40 más 20, 60 litros. Aquí va 60 litros. Ya, mucho cuidado con eso. Sigamos leyendo. Dice, sabiendo que la presión disminuyó en 0,2 atmósferas. Allá, si la presión era una atmósfera y disminuyó en 0, mucho ojo con esto. Muchos se equivocan con la palabra en y la palabra a. Cuando te digan la presión disminuyó a 0,2 atmósferas, pones 0,2. Pero si te dicen la presión disminuyó en 0,2 atmósferas, significa que le restes. Una atmósfera ahora disminuyó en 0,2, o sea, 1 menos 0,2, 0,8 atmósferas. ¿Ya? Así es. Y te piden la temperatura, ¿no? Esa temperatura que está aquí. La temperatura 2, pero en grados centígrados. Bien, entonces como te dije en un inicio,
vamos a aplicar pavito, pavito, ¿ya? Vamos a aplicar pavito, pavito 1 es igual a pavito, pavito 2. Ahí está. Reemplazamos los datos. Presión 1, 1 atmósfera. Volumen 1, 40 litros. Temperatura 1, 260 kelvins. Presión 2, 0,8. Volumen 2, 60 litros. Y la temperatura, que es la que te piden hallar. Entonces, a ver, vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar por aquí. A ver, este con este se va, se cancela, ¿no es cierto? 0,8 por 60, eso es 48. ¿Ya? Eso es 48, 48. Cuarta, ¿no? Cuarta 1, cuarta 12. ¿No es cierto? Y 26 por 12, eso es 312, ¿qué? 312 kelvins. 312 kelvins. Pero a ti no te piden en kelvins, sino te dicen en grados centígrados. ¿Qué tienes que hacer ahora? Restarle, porque estás en kelvin ahora. Entonces, para transformarlo a grados centígrados, simplemente le restamos, ¿no? 312 menos 273, eso es 39 grados centígrados. Y esa sería la respuesta a ese problemita número 5 de la pre-San Marcos. El problema 6 nos habla de: se desea conocer la identidad de una sustancia gaseosa proveniente de la chimenea de una planta industrial, donde se desarrollan procesos de combustión, para lo cual se confina 23 gramos de dicho gas. Ya, desde ahí empezamos a sacar los datos. Gramos, ¿qué es? Masa. Ponemos acá 23 gramos de masa. Después dice, de un gas recipiente de dicho gas en un recipiente rígido de 8,2 litros. 8,2 litros. ¿Qué significa que sea un recipiente rígido? Que su volumen no va a variar. ¿Ya? Va a ser constante su volumen. A 127 grados centígrados. La temperatura es 127. De una vez pasémosla a Kelvin. 127 más 273, eso es 400 kelvins. Ya. Dice, y a una presión de 2 atmósferas. La presión es 2 atmósferas. Listo. Determine la identidad del gas analizado. ¿Cómo vamos a determinar la identidad del gas? Si nos damos cuenta, en las alternativas para determinar la identidad del gas es usando la masa molar, porque te dan la masa molar. Las claves están en la masa molar. Entonces vamos a calcular la masa molar. Pero, Sandro, no me has dado ninguna fórmula para calcular la masa molar. ¿Tú recuerdas que el número de moles representado por N, que está en el primer video, ¿te acuerdas que yo te dije que se calculaba como la masa entre la masa molar? Claro. Entonces de aquí vamos a despejar. Para ello, nosotros recordamos en dónde aparecía el número de moles. El número de moles aparecía en pavo ratón. ¿Te acuerdas? Claro. Entonces vamos a aplicar justamente esa fórmula, pavo ratón. Presión por volumen es igual a R por T por N. Donde P era presión, V volumen, R constante universal de los gases, T temperatura, N número de moles. Pero el número de moles es masa entre masa molar. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a colocar los datos. Presión 2 atmósferas. Volumen 8,2. R es 0,082 porque recuerda que estamos trabajando en atmósferas. ¿Recuerdas a mnemotecnia? ¿Ya? ATM 3, 0,082, los tres decimales. La temperatura, 400 kelvins. ¿Ya? Y el número de moles que se calcula masa, que es 23, entre la masa molar, que es justamente lo que nos quiere hallar, ¿no? Entonces, si operamos esto que está aquí, la masa molar, ¿ya? La masa molar nos va a salir 46 gramos mol. En el problema 7 nos habla sobre el nitrógeno y dice que el nitrógeno es el gas más abundante de la atmósfera terrestre. Una muestra de este gas se encuentra a 0,82 atmósferas de presión y 7 grados centígrados. Determine su densidad en gramos litros. Ahora tú me preguntarás, Sandro, pero no me has enseñado una fórmula que tenga que ver con densidad. Ya, ¿y sabes por qué? Porque se puede deducir esa fórmula. ¿Así? Sí, mira.
De pavo ratón, nosotros podemos pasar a multiplicar el volumen aquí y esta masa molar la pasamos a multiplicar. Porque tú recuerdas que la densidad es masa entre volumen. Y si la densidad es masa entre volumen, ¿no?, nos quedaría simplemente así esta fórmula. Presión por la masa molar igual a R por T, que eso no cambia. Y nos queda masa entre volumen. ¿Y qué es masa entre volumen? Densidad, pues. Entonces, esta fórmula se deduce de pavo ratón. Por eso es que no la enseño yo como tal. Porque se puede deducir, ¿no? Si es que tú conoces el número de, la definición de número de moles, pues conocer esta fórmula que está aquí. Entonces, los datos, vamos a sacar esos datos, como ya te dije. Primero, la presión es 0,82 atmósferas. La temperatura, 7 grados centígrados. Pero eso en Kelvin es 273 más 7, 280 kelvins. Bien, ahora mira, quiero que razones un poquito conmigo. La masa molar del nitrógeno como elemento es 14. Pero aquí estamos en estado gaseoso. Y recuerda que en el primer video de estado gaseoso yo te hablé que aquí vamos a hablar de oxígeno molecular, nitrógeno molecular, hidrógeno molecular. Y generalmente esos gases son diatómicos, quiere decir que hay dos. Por ejemplo, si a ti te hablan de oxígeno molecular, quiere decir O2. Si es hidrógeno molecular, H2, dos hidrógenos. Y si es nitrógeno como gas sería N2. Quiere decir que hay dos nitrógenos. O sea, no vas a poner 14. Vas a poner el doble de 14, es decir, 28. Entonces, la masa molar no se te ocurra poner 14, porque siempre que te hablen nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, recuerda que son diatómicos. Entonces, se le dobla, ¿no?, la masa molar. El oxígeno, por ejemplo, es 16, el doble 32 vas a poner, ¿no? Hidrógeno, 1, el 2 vas a poner. Y lo mismo pasa aquí con el nitrógeno. Entonces, reemplazamos los datos. Presión, 0,82. Masa molar, ya te dije, no vayas a poner 14, sino va a ser el doble de 14. En este caso, 28, ¿sí o no? Sobre R, bueno, hemos pasado a dividir esto, ¿ya? Para hallar la densidad. R, que vale 0,082, porque estamos trabajando entre atmósferas. Y la temperatura, que es 280 kelvins. Ahí está, mira. 28 a 10, ¿cierto? 0,82 entre 0,082, esto también es 10 arriba. Entonces 10 entre 10, la densidad, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 1 gramo por litro. Eso es la densidad y la clave sería la B. Bien amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Compartan, denle like, suscríbanse para traer más videos como este. En el próximo video estaré desarrollando la semana número 10, justamente de la semana con miras ya al examen de admisión de San Marcos. Así que, gracias.